Hola, muy buenos días a todos. A nombre de la Academia de Biología Marina les doy la bienvenida una vez más a su seminario semanal, que en esta ocasión será impartido por la alumna Yareli Hernández Álvarez, quien es estudiante de maestría del Instituto de Ciencias del Mar y Biología de la Universidad Nacional de México, Mazatlán, y nos presentará su trabajo de investigación de tesis titulado Variabilidad temporal en ensamblajes de peces en un sistema marino neotropical en el Pacífico Norte mexicano, clima frente a los efectos de la pandemia de COVID-19. Al final de su presentación, si hay espacio para preguntas o comentarios, por favor levanten la mano o pedimos la palabra. Ya, adelante, Yareli, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues les voy a platicar un poco sobre mi trabajo de tesis de la maestría, que se titula Variación espaciotemporal de la composición líptica del estero de Urias Golfo de California, que posteriormente se convirtió en un artículo que vamos a someter próximamente. Y entre el comité tutoral pues se encuentra el doctor Víctor Manuel Muro Torres, quien me hizo esta invitación. Y pues bueno. Ay. Bueno, pues tenemos que nuestro litoral mexicano abarca 11.592 kilómetros y cuenta con una diversidad de ecosistemas costeros como bahías, ensenadas, lagunas costeras y estuarios. Dentro de este gran litoral con una gran extensión, contamos con 125 lagunas costeras, 92 de las cuales pertenecen al Pacífico mexicano, donde yo realicé mi estudio, y estas se encuentran en este mapa en la región A, C, B y D. Estas lagunas costeras representan un importante recurso económico y pesquero al ser caladeros de un gran número de pescadores artesanales. Además, han sustentado muchas comunidades ya que tienen una alta productividad de biomasa en diferentes niveles tróficos, por lo que los convierte en un importante recurso, ¿no? En cuanto a la pesca artesanal, pues la pesca artesanal se considera uno de los recursos naturales más valiosos en términos de servicios ecosistémicos por hectárea. Y ya que las lagunas costeras tienen una gran extensión y también hay un gran número de pescadoras artesanales, se considera que este tipo de pesca aporta aproximadamente aquí en México el 38% de la producción del desembarque total nacional. Por lo que es muy importante tanto estos ecosistemas como la pesca eh, gestionar estos recursos. En cuanto a las lagunas costeras, pues como les comentaba, pues tienen una alta producción biológica, ya que reciben y acumulan materia orgánica y nutrientes de diferentes fuentes que posteriormente son transportadas por los ríos y aguas subterráneas hacia el mar. También son ambientes que presentan continuo cambio y condiciones físico-químicas exclusivas, debido a que se encuentran entre dos aguas de diferentes propiedades físico-químicas, y esto le da esta gran variabilidad a estos ecosistemas. Adicionalmente, las lagunas costeras presentan muchos servicios ecosistémicos, entre los cuales pues tienen un alto valor recreativo, estético y de investigación. Protegen a la costa, a la zona costera de inundaciones, intrusión salina y huracanes, entre otros. También proveen refugio, protección y hábitats de crianza para muchas especies, por lo que les otorga una complejidad ecológica muy grande, ya que como podemos ver en este diagrama, pues hay muchas especies interactuando en estos ecosistemas. Y asimismo, muchas de estas especies se ven beneficiadas de las características de este ecosistema, entre los cuales tenemos a los peces. Los peces son los más representativos de la biodiversidad en los ecosistemas costeros debido a sus altas abundancias y biomasas. Y pues estos organismos, que son los pececitos, ocupan estos sistemas de diferentes formas. Algunas pueden ser lo utilizan como su ruta de migración, pueden ser zonas de refugio, reproducción y alimentación, y también en muchos casos son hábitats de crianza, es decir, que entran y se reproducen o sus larvas se protegen en estos sitios de la depredación. Es por ello que muchas de estas especies, para poder
incursionar en estos sitios presentan adaptaciones conductuales, fisiológicas y morfológicas que les permitan incursionar de manera efectiva. Y debido a esto mismo es que como estos sistemas presentan condiciones hidrológicas que varían mucho, pues estos peces se adaptan tanto con estas adaptaciones, pero también cambian su distribución espaciotemporal dentro del mismo estuario debido a que incursionen en estos. Y bueno, de esta forma tenemos que los peces se distribuyen en el estuario o utilizan el estuario de diferentes formas y los podemos agrupar como, por ejemplo, los peces marinos, que pueden ser visitantes ocasionales, que los tenemos aquí, que se encuentran rezagados a lugares con altas salinidades, es decir, que pueden entrar al estuario solo en zonas con altas salinidades y que pues ocasionalmente entran. También tenemos los marinos migratorios que están aquí, que pueden incursionar más allá del gradiente salino y también pueden tener alguna etapa de su ciclo de vida dentro del estuario. Tenemos los peces estuarinos, que se dividen en residentes, es decir, que pasan todo su ciclo de vida dentro del estuario, y estuarinos migrantes, que completan alguna fase de su ciclo de vida fuera del estuario y luego regresan. También, y finalmente tenemos los peces dulceacuícolas, que se dividen en dulceacuícolas migrantes, es decir, que también entran de cuerpos dulceacuícolas al estuario a completar alguna fase de su ciclo de vida, y tenemos los rezagados, que entran únicamente, esporádicamente, a lugares con bajas salinidades. De acuerdo a esto, y como les mencionaba, pues los peces tienen una distribución dentro de estos ecosistemas de acuerdo a diferentes factores. Algunos de los factores pues son las variaciones en los parámetros abióticos, ¿no? Como la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, etcétera, que están determinadas por características climatológicas. Y estas a su vez están determinadas por las oscilaciones, por ejemplo, del niño y de la niña que tenemos aquí, o por ejemplo la oscilación decenal del Pacífico, o el cambio climático incluso, ¿no? O a escalas mayores sería el cambio climático. También tenemos, por ejemplo, que pueden cambiar su distribución de acuerdo a las características y a los vínculos, a las características geomorfológicas y a los vínculos espaciales que tengan con otros ecosistemas aledaños. Es decir, que están influenciados por su conexión con tanto como fuentes dulceacuícolas como con el contacto o la conexión que tienen con el mar. También en algunos trabajos se ha reportado que la vegetación influencia también la distribución de los peces, ya que pues la vegetación, por ejemplo, como los manglares, puede ofrecer refugio hacia las larvas o hacia los juveniles. También pueden ser un lugar donde se alimentan, y entonces pues vamos a tener mayor presencia de ciertas especies o ciertas etapas del ciclo de vida de los peces. Y como vimos en la lámina anterior, también se distribuyen de acuerdo al ciclo de vida que estos tengan, ya que si entran a reproducirse o si tienen una fase dentro del estuario o si migran, etcétera, ¿no? Y finalmente, pero no menos importante, también se distribuyen con respecto al impacto antrópico. Y me refiero a esto, por ejemplo, en estos ecosistemas, pues no es raro encontrar poblaciones que rodeen estos ecosistemas, y usualmente pues se vierten muchos desechos, ¿no? Desechos de la ciudad, desechos de las casas, de las fábricas, etcétera, ¿no? Entonces esto va a irrumpir en la distribución de los peces. Y pues, por ejemplo, la pandemia por COVID-19 pues fue una ventana de oportunidad para saber qué sucedió con los peces en este momento donde se le conoce como una antropausa. Entonces podemos ver qué sucede con los peces en este periodo de tiempo, ¿no? Si cambia o qué pasa, ¿no? Y pues todos estos factores, como les decía, pueden influir en la distribución de estos organismos. Y pues bueno, mi área de estudio fue el Esterorías, que se encuentra en el sureste de Sinaloa, y pues aquí está entre dos provincias biogeográficas. Tiene una superficie de 18 kilómetros cuadrados, es una laguna costera tipo 2, y usualmente en temporadas secas presenta un déficit hídrico y se comporta como un estuario negativo, es decir, que la evaporación excede pues la escorrentía, ¿no? También se encuentra poblada principalmente por manglar rojo, blanco y negro, con una cobertura de 1.153 hectáreas. Y bueno, este estero pues no es la excepción.
se encuentra, la ciudad de Mazatlán se encuentra bordeándolo en esta área. Por ejemplo, aquí pueden, me regresé, aquí pueden ver toda esta parte de la ciudad de Mazatlán. Y pues gran parte de esta zona pues está impactada, ¿no? Ya que se arrojan pues desechos de aguas residuales, de las industrias, también está aquí un puerto, entonces hay muchas embarcaciones, etcétera, ¿no? Y aparte pues se lleva a cabo dentro del estero pues pesca ribereña o artesanal de la que les hablaba al principio. Y bueno, el estero Urias, como les cuento, ha sido utilizado para diversas actividades humanas como la alimentación, la energía, el transporte, la recreación y el urbanismo, por lo que está sujeta a presiones ambientales importantes generadas por el desarrollo industrial, turístico y pesquero. Y pues de unos años para acá, pues ha tenido un gran boom, ¿no? En cuanto al turismo, entonces la ciudad ha crecido rápidamente. Y pues muchos pescadores dentro de aquí del estuario de Urias pues viven todavía de la pesca, por lo que tiene una gran relevancia económica y ecológica. Y es de vital importancia el buen manejo del sistema para la obtención de estos recursos de manera sostenible. Como antecedentes, pues tenemos que en el Pacífico mexicano, Vázquez y colaboradores en el 2008, Mendoza y colaboradores en el 2009 y Rodríguez Romero en el 2011, dicen que los ensamblajes de peces en las lagunas costeras del Pacífico mexicano van a depender de los cambios físicos y químicos asociados a la estacionalidad, mientras que en el Golfo de California, Ameuscoa en el 77, Warburton en el 78 y Flores Verdugo en el 90, encontraron que la composición de los ensamblajes de peces estaba dada por las características del hábitat, condiciones hidrológicas y o parámetros ambientales dados por la estación del año. También Amezcua en el 2014 concluyó que la composición de especies cambia estacionalmente, lo cual podría atribuirse a la migración de especies fuera del sistema y esto podría estar relacionado a los cambios de temperatura, lo que decíamos de la conexión con otros ecosistemas aledaños. Y Muro Torres en el 2023, igual en la zona, encontró que la estructura de los ensamblajes de peces está dada por la presencia, cobertura y altura de manglar, así como por la salinidad. Para el estero Urias tenemos que Amezcua y colaboradores en el 2019 menciona que la composición de especies en las lagunas costeras del sureste del Golfo de California podría estar relacionada principalmente con el tamaño de la cuenca, el volumen del sistema y la salinidad. Mientras que para la relación de peces y el cambio en COVID-19 tenemos a Austria, bueno, aquí para México tenemos a Austria y colaboradores en 2021 que reportó que la menor actividad antrópica por COVID-19 registró evidencia de recuperación trófica en la laguna con la ocurrencia de especies con niveles tróficos altos sin importancia comercial que ya no se presentaban en la laguna, mientras que Olan González en el 2021 monitoreó los conjuntos de peces en una reserva antes, durante y después del confinamiento y encontraron que las actividades de ecoturismo alteran el comportamiento de los peces al encontrar un aumento en la densidad de 2.5 veces durante el confinamiento y sugieren que esta contaminación acústica que la contaminación acústica, es generada por las embarcaciones y este es un factor determinante para el cambio en la composición de especies. Por lo que nuestra hipótesis era que el cierre de actividades pesqueras, resultado de la pandemia por COVID-19, condujo a un aumento en la diversidad de lectiofauna y diferente composición de especies en los ensamblajes de peces. Nuestro objetivo general era determinar la relación existente entre la variación espaciotemporal de lectiofauna con actividades pesqueras antes y después de la pandemia y los parámetros abióticos de las playas del sistema lagunar estuarino Urias y una playa adyacente al sistema. Como objetivos particulares era determinar las especies que habitan en el sistema Urias y en la playa externa al sistema, caracterizar cada sitio de muestreo de acuerdo a los factores ambientales de temperatura, salinidad y sedimentos suspendidos, así como con características del sistema como son cobertura del manglar y altura del manglar. También establecer mediante análisis multivariados las variables abióticas que explican mejor las variaciones espaciotemporales en la composición de especies, estimar los parámetros de diversidad alfa y beta para cada zona, época y periodo de muestreo y definir si la de la piedra. Teorías y
fue dividido en 3 zonas de acuerdo a sus características bióticas y geomorfológicas. La primera dentro del estuario fue esta, que es el canal de marea, en donde se presenta el mayor impacto antrópico debido a, pues, a que aquí se vierten muchos de los residuos de la ciudad. También aquí está compuesta, bueno, hay principalmente manglar negro. Y en la otra zona del sistema tenemos un sitio más adentro del sistema estuarino, y aquí pues obtuvimos manglar rojo, y principalmente aquí enfrente de justo de este punto hay una termoeléctrica que también arroja residuos al sistema. Y finalmente también comparamos con la zona de oleaje por esta conexión que mantienen ambos sistemas, pues el mar y el estero. Y pues esta fue la comparación temporal o espacial, y la temporal fue entre año y época climática. Aquí en año, por ejemplo, tomamos los años antes y después de COVID, y bueno, eso ahorita se los explico, ¿no? Las temporadas climáticas fueron secas frío, del 1 de diciembre al 31 de marzo, secas cálido, del 1 de abril al 30 de junio, lluvias cálido, del 1 de julio al 30 de noviembre, de acuerdo con Amezcua y colaboradores en 2019. El material y métodos, pues fue la toma de muestras. Los muestros fueron bimensuales de del 2018 a noviembre del 2021. El trabajo de laboratorio fue realizado en el Laboratorio de Ictiología y Pesquerías del Instituto de Ciencias del Mar y de Limnología, Unidad Académica Mazatlán. El procesamiento de datos, pues se utilizaron diferentes programas como RStudio, Primer y Excel. La toma de muestras, pues hicimos 3 lances en cada estación que les mostré, con un chinchorro playero de 80 metros de largo y 1 metro de ancho, con una apertura de malla de 1 centímetro y un área de arrastre aproximada de 150 metros cuadrados. También se tomaron los parámetros físico-químicos de temperatura y salinidad con un sensor multiparamétrico Joriba 5000, y también se tomó la materia orgánica suspendida mediante imágenes multiespectrales. También se tomó la altura y la extensión del manglar, la extensión de forma vectorial constante a 200 metros frente a la estación de muestreo sobre una imagen de Google Earth, y la altura con un ipsómetro portátil Vertex Laser BL400. El trabajo del laboratorio, pues se resguardaron las muestras y fueron etiquetadas y almacenadas en bolsas plásticas para su posterior traslado al laboratorio. Y se identificaron a nivel especie con ayuda de Fisher y colaboradores en el 95 y Amezcua Linares en el 2019. También se tomaron datos biométricos como peso en una balanza digital. Para el procesamiento de datos, primero procesamos los datos ambientales. Mediante ANOVAs comparamos las diferencias en las medias de la temperatura, los sedimentos suspendidos y la salinidad. Perdón. También realizamos análisis multivariados para hacer la normalización, porque estaban en diferentes escalas, y para ver si había correlación entre los parámetros se hizo una correlación de Pearson, y se construyó una matriz mediante distancia euclidiana. Posteriormente se hicieron análisis de Permanova para saber si los parámetros influyen en los factores, y los factores fueron la época climática, la zona y el periodo antes y después de COVID, que era lo que les decía de los años. Como yo tengo 2018 y 2019, ese fue el periodo que se tomó como antes de COVID, y 2020 y 2021 se tomó como durante COVID. Entonces, para esto se hizo una prueba de Bonferroni, y cuando hubo diferencias significativas, pues se hizo una prueba por pares para ver entre cuáles había esas diferencias. Después se realizó un análisis de coordenadas principales que nos sirve para ver qué características del sistema revelan mejor la separación entre grupos y visualizar la agrupación de las diferentes estaciones de muestreo. Después se procesaron los datos biológicos mediante la abundancia y la biomasa. Primero se obtuvieron las biomasas y se estandarizaron mediante la captura por unidad de esfuerzo para evitar las comparaciones entre las operaciones de pesca.
Esta estandarización fue de la biomasa de cada especie entre el área total muestreada y este valor se usó para las estimaciones de biomasas y abundancias. Y posteriormente se le aplicó una nova para ver si había diferencias significativas de la biomasa entre los factores que ya les mencioné. Después también saqué la diversidad alfa, que es la riqueza de especies. La riqueza la saqué mediante el modelo Chao-2 y esto para saber si los muestreos fueron representativos de la composición de especies y estimar el número máximo de especies que habitaban en estos ecosistemas. Y también saqué los números de Hill, que son una forma más adecuada o que se sabe más adecuada actualmente para obtener la diversidad alfa. El número D de orden cero es la riqueza, es igual a la riqueza de especies y este índice, digamos, da peso a las especies raras. El D1, el D1, sí, es la entropía de Shannon, es igual a la entropía de Shannon y es sensible al número de especies comunes, y el D2 es la concentración inversa de Simpson, que es sensible al número de especies dominantes. Y también se le realizó ANOVA para ver si estos números tenían diferencias significativas entre los factores. Los datos biológicos, también, posteriormente también se les realizaron análisis multivariados, también se construyó una matriz, pero esta mediante el coeficiente de Bray-Curtis. Después se hizo un PERMANOVA y para saber la diferencia en la composición de especies entre los factores, que los factores son los mismos, época climática, zona y periodo antes y después de COVID. Y cuando había diferencia, pues se hacía una prueba por pares. También se realizó un DIST-LM, que es una prueba de permutación del modelo lineal escalonado basado en distancias, y te da como resultado también una representación gráfica, que es un DBRDA. Y nos dicen estos dos que parámetros ambientales explican mejor el agrupamiento de las especies. También realizamos un SIMPER para identificar las especies que caracterizaban cada zona o cada sitio de muestreo y nos dice qué especies son más importantes en la disimilitud entre los factores. Posteriormente también obtuvimos la diversidad beta mediante el software de RStudio y este nos dice cuál es la contribución local de cada muestra a ambos componentes de la diversidad beta, que es el reemplazo y la pérdida de especies, y mediante el coeficiente de disimilitud de Jacquard. Y finalmente hicimos unos GAMS, que son unos modelos aditivos generalizados, que reemplazan la forma lineal con una suma de funciones suavizadas. Esto le da más flexibilidad al modelo y nos dice que nos puede explicar qué variables son las que explican mejor, por ejemplo, la biomasa, los números de Hill y la diversidad beta. Como resultados y discusión, pues en cuanto a las variables ambientales, pues sí tuvimos, por ejemplo, que hubo diferencias entre las épocas climáticas, o sea, sí estaban bien establecidas, fueron diferentes entre las que ya teníamos, lluvias cálidos, secas frío, y esto es similar a las otras regiones tropicales y a la variación previamente registrada por AMESCO y colaboradores en el 2008. En cuanto, bueno, por lo demás, las demás variables ambientales no tuvimos diferencias significativas con respecto a las zonas, pero sí tuvimos diferencias significativas con respecto al periodo antes y durante COVID-19 en en los tres parámetros ambientales, que fue la temperatura, la salinidad y los sedimentos. Y aquí vemos algunos valores atípicos, ¿no? Y bueno, esto de los ANOVAs concuerda con el PERMANOVA también para las variables ambientales y el PSOA, que es este. Aquí podemos ver, por ejemplo, que había diferencias antes y después en los ANOVAs y aquí también vemos diferencias antes y después. Estos que están en son los muestreos antes de la pandemia, durante los años 2018 y 2019, y estos son durante la pandemia en el 2020 y en el 2021. Vemos que la variación, el total de la variación está explicada por el 38.9%, que justo se relaciona con estas variables ambientales, que son los sedimentos suspendidos, la temperatura y la salinidad. Y por ejemplo, aquí coincide con el niño. El 2018 y el 2019 fueron años niño, con el fenómeno del niño, y el 2020 y el 2021 fueron años niña. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver
que hay altos sedimentos suspendidos y alta temperatura, lo cual también coincide con el fenómeno del Niño, porque hay más precipitaciones, entonces por ende hay más sedimentos suspendidos y también hay mayor temperatura. Y pues obviamente como hay más lluvia, pues hay menos salinidad, ¿no? Que está aquí. Entonces aquí durante la niña, pues hay menos precipitaciones, entonces se eleva la salinidad, pero hay menor temperatura y también hay menores sedimentos suspendidos, pues porque no hay escorrentía, ¿no? Entonces vemos que en este eje horizontal pues se relaciona con con los parámetros ambientales, perdón, y también vemos que en el eje vertical se separan de acuerdo a las zonas que definimos a priori. Por ejemplo, aquí arriba tenemos la zona del surf, es decir, la zona de oleaje que habíamos dividido, y luego acá tenemos las dos zonas con manglar, pero si se dan cuenta, aquí está dividida la zona de la laguna y la zona de el canal de marea. Y esto se ve que se debe principalmente a las características del manglar, a la altura y la cobertura, porque obviamente aquí en la zona de sur pues no tenemos manglar y acá pues la altura y la cobertura entre el manglar rojo y el negro pues es diferente y por eso se separan, ¿no? Y bueno, pues la medición de estas variables físicas y biológicas nos permitió identificar estas zonas definidas a priori y también nos permitió observar ya de una manera gráfica lo que habíamos obtenido en ANOVA y en PERMANOVA, pues que se separan estos dos periodos antes y durante la pandemia de los parámetros ambientales. Y bueno, en cuanto a los resultados de los peces, los ensamblajes de peces, eh, vimos que nuestro esfuerzo de muestreo fue efectivo para conseguir una muestra representativa de nuestro sitio de muestreo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en las zonas de manglar, que es la de arriba, esta línea de arriba, nosotros observamos 27 especies y las estimadas por el modelo fueron 26.6. Y esta de abajo es la zona de oleaje y vemos que las observadas fueron de 25 especies y las estimadas de 24.7. De acuerdo con esta riqueza de especies representa el 6.8 de la riqueza total reportada en el área, de acuerdo con Van der Heyden y colaboradores en el 88, que reportó 600 especies en un área de 6.400 kilómetros. En cuanto a la abundancia, las zonas con manglar se identificaron, en total se capturaron 5.947 organismos en 41 especies y 18 familias. Las más representativas en cuanto a número de especies fueron Gerride, Carángide, Clupeide y Lutjanide. En las zonas con manglar, por otra parte, se identificaron 27 especies en 14 familias y las de mayor importancia en cuanto a número de especies también fueron Gerreide, Carángide y Lutjanide. Y de acuerdo con sus abundancias relativas, las mejores representadas fueron Lilestorifera, Eusinostomus entomelas y Eusinostomus gracilis. Esta riqueza fue menor en comparación con otros ecosistemas estuarinos del Pacífico, pero es consistente con el rango de valores de riqueza para las lagunas costeras del Pacífico con un promedio de 30 especies. En cuanto a la zona de olaje, encontramos 25 especies en 15 familias. En cuanto al número de especies, las familias con mayor importancia fueron Carángide, Hemirránfide, Clupeide, Pristigasteride y Polinémide. Las especies mejor representadas de acuerdo a su abundancia relativa fueron Caranx caninos, que aquí vemos un 38%, Hipporampus rosae con 24%, Opistopterus dobi con 10% y Polydactylus approximans con 5%, y así las demás, ¿no? En cuanto al Permanova de los ensamblajes de peces, obtuvimos diferencias significativas entre las zonas también, y aquí podemos observar que de acuerdo con el DRDA se separaron. O sea, aquí tenemos las especies de la zona surf, aquí tenemos las especies del canal de marea y aquí tenemos las especies que estaban más al interior de la laguna.
es decir, se separaron de acuerdo a la zona en la que se encontraba. Y esto, en este sentido, pues el DRDA explicó las características del manglar como la altura y la cobertura explicaron el 23.5% de la variación total, mientras que en el eje vertical el 7.3% de la variación estuvo explicado por el factor del periodo antes y después de COVID. Aquí vemos a las especies que están arriba, son las especies que se encontraron antes de la pandemia, y abajo las que se encontraron durante. Entonces también hubo diferencias significativas entre antes y durante COVID. Por lo que los ensamblajes de peces parecen estar compuestos en relación a las zonas definidas que habíamos definido a priori y que tuvieron un comportamiento en este periodo, ¿no? Y esto concuerda con Muro y colaboradores en el 2022 en cuanto a la diferenciación de las especies por las características del manglar, ya que ellos también encontraron que las especies, como lo vimos en los antecedentes, también se separaban de acuerdo a la altura y la cobertura del manglar. De acuerdo con el CIMPER, tuvimos que las especies que se encontraban en la laguna, que estaban bordeadas de manglar rojo, estas especies eran principalmente estuarinas, la mayoría, tanto residentes como migrantes, mientras que en el canal de marea pues encontramos estuarinas, pero también marinas que pueden ser migratorias, es decir, que pueden tener alguna etapa de su vida dentro del estuario. Y también en la zona de olaje encontramos peces principalmente marinos y que ocasionalmente o pueden entrar a los estuarios. Esta caracterización de las zonas por las especies, o sea, podemos ver que las especies se comportaron de acuerdo a un gradiente de salinidad o que fueron, sí, que cada zona estuvo caracterizada por especies que indicaban un gradiente salino, ¿no? Entonces, también hicimos un simper de la zona de surf, pero antes y durante la pandemia. Antes del COVID se presentaron especies principalmente carnívoras, aparte de, pues, de, sí, más bien, se presentaron especies principalmente carnívoras y durante el COVID hubo un cambio y vemos que las especies que caracterizaron más la zona de sur fueron especies planctívoras. Entonces, fue un cambio. También vemos que en la zona de manglar pasó lo mismo. Antes de COVID, las especies que estaban caracterizando la zona eran especies carnívoras, mientras que durante COVID las especies fueron tanto carnívoras como planctívoras. Entonces, esto quiere decir que sí hubo un cambio. En cuanto a los GAMS de la diversidad alfa y la biomasa, los ANOVAs no mostraron diferencias significativas en la biomasa de acuerdo a los factores que les mencioné, y la diversidad alfa únicamente presentó diferencias significativas en el índice de Shannon y el índice de Simpson. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, que, por ejemplo, podemos ver aquí un aumento durante el 2020 de la diversidad, por ejemplo, de la riqueza, el índice de Shannon y el índice de Simpson. Hubo un cambio y después volvió a decaer. Esto concuerda con lo que publicaron Olan y González en el 2021. Ellos dicen que las especies más raras, o sea, las que son poco comunes de observar, en su estudio durante la pandemia salieron más y se encontraron más. Y también encontraron que algunas especies dominantes, o sea, que hubo otras especies dominantes aparte de las que ya había, lo cual también concuerda con nuestro estudio. Y la explicación que ellos dan y que nosotros también creemos es que la contaminación por el sonido, cuando fue el paro de actividades, pues dejó de haber embarcaciones y ruido. Entonces esto provocó que justamente los peces empezaran, al no haber esta perturbación del ruido, empezaran a salir algunas especies que estaban más escondidas
y empezaron a a distribuirse más en todo el estuario, ¿no? Y esto es lo que ellos, por ejemplo, encontraron en una reserva, en Baja California. Entonces, puede que sea el ruido, porque si vemos fue casi un efecto inmediato, pero después en el 2021 volvió a regresar casi a su estado anterior. Y esto pues porque obviamente los pescadores no van a estar todo el tiempo, pues porque aparte su principal fuente de trabajo, ¿no? No tenían otro empleo, entonces pues tenían que salir a pescar y pues muchos no se esperaron a que las actividades se volvieran a abrir, etcétera. Entonces puede que las actividades se retomaron y volvió a la diversidad a su estado anterior. Eso podría ser una explicación. También tenemos que de acuerdo a los GAMS, pues la biomasa, por ejemplo, estuvo mejor explicada como vimos ya en lo anterior, o sea, solo se confirma que estuvo explicada por los cambios en la temperatura, la, la cobertura del manglar y el periodo antes y durante el COVID-19. Mientras que la riqueza, pues solo estuvo dada por la salinidad, la estación y la zona. El índice de Shannon estuvo dado por los sedimentos y la salinidad y el índice de Simpson también. Y bueno, en cuanto a la diversidad beta, pues no encontramos diferencias significativas ni en el reemplazamiento de las especies ni en la pérdida para ninguno de los factores. Aquí me faltó mencionar que, por ejemplo, esto de también concuerda con Olan y González y colaboradores en el 2021, que habla de que hubo un cambio, ¿no? En la composición de especies en cuanto que las dominantes y las más tímidas cambiaron y se presentaron más durante la pandemia. Y bueno, pues como conclusiones, la diferenciación entre las zonas estudiadas estuvo definida principalmente por las características del manglar. La composición en los ensamblajes de peces estuvo influenciada principalmente por las características del manglar y el periodo antes, durante el COVID-19, y la diversidad alfa de 1 y de 2 fue más alta durante el año 2020 cuando se suscitó la pandemia. Y la diversidad beta no mostró diferencias significativas en el reemplazamiento o pérdida de especies entre las zonas. Gracias. Muy bien, Yareli, muchas gracias por tu presentación. Interesante. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario para Yareli, por favor, levantamos la mano o pedimos la palabra en el chat. Bueno, Yareli, mientras alguien comenta algo ahí, yo quería preguntarte, este, las, las, el periodo de tu trabajo, ¿de cuánto tiempo dijiste que fue? ¿Tomaste datos de cuántos años? Cuando yo estuve en la maestría solo tomé del 2021, pero ya había datos de 2018, 2019 y 2020. Bueno, más bien peces que procesar y datos, entonces también los integré. Muy bien. ¿Y las condiciones ambientales fueron similares entre los años o ¿Entre cambió años? algo? Sí, sí, entre años. Sí, no hubo diferencias entre años, o sea, entre 2018 y... Solo hubo entre 19 y 20, por ejemplo, que es cuando es el cambio de niño-niña. Y los cambios en tu- bueno, en tus resultados, los cambios coincidieron con esos cambios ambientales o Ajá, sí, justo lo que decía como, ay, perdón, déjenme les regreso. O sea, este cambio de los peces, sí se ve de acuerdo al antes COVID, después de COVID, pero justo decía que coincide con niño y niña, ¿no? Y puede que en vez de que no sea por la pandemia esta diferenciación, ¿no? Que sea más bien por el niño y la niña.
pero aquí es que eso no lo mencioné, creo, pero aquí cuando vi este análisis entre años, pues sí hubo, por ejemplo, diferencias, ¿no? En el 2020. Entonces, yo creo, que también no lo mencioné, que es un efecto conjunto, ¿no? De tanto como el niño o la niña podría ser, o sea, porque coincide, pero también sí la pandemia, porque aquí vemos un ligero aumento en la diversidad. Muy bien, muchas gracias, Yareli. ¿Alguien tiene algún comentario para Yareli? Anímese. Bueno, Yareli, y este cambio en la, en la distribución de los peces, mencionabas que hay unos residentes, hay unos temporales. Este cambio en los que siempre están ahí, peces que habitan normalmente dentro del sistema, cambió entre antes y durante del COVID. Sí, por ejemplo, las especies que fueron más dominantes, o sea, no más dominantes, que tenían mayor presencia, eh, antes del COVID tenían mayor presencia y después disminuyeron. O sea, sí hubo como un cambio en la dominancia de las especies y otras que no estaban tanto subieron. Entonces sí hubo ahí como un reacomodo de incluso aquí lo vi, o sea, porque lo observé que, por ejemplo, estas eran carnívoras y las otras eran piscívoras. Creemos que hubo como un reacomodo de la biomasa y no tanto porque, por ejemplo, si se dan cuenta, no hubo reemplazo o pérdida de especies, o sea, no se fueron especies y no vinieron unas especies por otras, más bien ya las que estaban como que cambiaron, a lo mejor porque unas salieron más y al haber, no sé, que a lo mejor salieron otras y entonces los carnívoros empezaron a comer otras y entonces empezó también esta homogenización en todo el estero, que las especies empezaron a salir, o sea, como que se distribuyó más homogéneamente las especies y tal vez por eso hubo este reacomodo de la diversidad dentro del estuario. ¿Sí me Ya, escucharon? Creo que... sí, sí, estaba hablando con mi micrófono apagado. Ah, perdón. José María Morales Trejo te menciona buenos días, excelente trabajo. Y te pregunta, ¿consideras que solo el efecto niño-niña y pandemia son los principales para este cambio o consideras algún otro factor? Sí, lo que les comentaba en la presentación también la zona o las características, o sea, la presencia de manglar ya es determinante para cambiar como la composición de especies. O sea, como lo veo es multifactorial, ¿no? O sea, muchas variables pueden influir y como que en este caso vemos cuáles son las que influyen más, ¿no? Las más importantes. Pero, por ejemplo, cuando estaba haciendo los análisis de GAMS, pues sí ves que todas las variables tienen cierta influencia, pero obviamente unas más que otras. Entonces, en este sentido, pues sí, las que más tuvieron influencia fueron la zona, bueno, pues las características del manglar, eh, el efecto de del niño o niña, pero este efecto niño o niña es un efecto conjunto, porque son las tres variables, ¿no? La temperatura, la salinidad y los sedimentos que se expresan en la diferencia niño o niña. Entonces, si se dan cuenta, pues las tres son también como determinantes y justo en los GAMS podemos ver que la salinidad y los sedimentos y la temperatura también fueron determinantes de la composición de especies. Entonces, sí es como un conjunto de factores
que hace que las especies se distribuyan en espacio-temporalmente de formas diferentes. Y pues sí vimos un ligero cambio, ¿no? Durante la pandemia. Entonces también creo que sí la pandemia tuvo un efecto, como ya se ha reportado actualmente en muchos, bueno, no en muchos, en varios trabajos y en algunos aquí en México. Muy bien, Eric Treviño Balanda te, te comenta, ¿hay algún grupo de especies o variables ambientales que permita diferenciar de manera eficiente el efecto del niño y de la pandemia COVID-19? Mm, pues la verdad no sabría, o sea, qué especies serían determinantes, ¿no? Porque pues son un montón y también es como, pues no sabemos qué específicamente qué requerimientos o cómo se comporta cada especie, ¿no? De acuerdo a las variables. Porque también lo que decían, me decían hace poco, es que el efecto niño y niña, como es un efecto climatológico, no se ve como inmediato en las especies. Entonces eso también mete un poco de ruido en decir si sí fue el efecto niño-niña, porque o sea, sucede el fenómeno y inmediatamente los peces no cambian de un año a otro. O sea, como que para que se vea el efecto del cambio pasa al menos un año y ya ves que la composición de las especies cambió. En este caso se vio directamente entre el año 2019 y 2020, ¿no? Cuando empieza la pandemia. Entonces, yo sí le atribuyo más este efecto a la pandemia que al factor niño-niña. Y lo de las especies, perdón, creo que no respondí. Lo de las especies, pues sí es difícil porque, por ejemplo, aquí vimos como, les decimos, no sabemos exactamente los requerimientos de cada especie en cuanto a los parámetros ambientales, pero sí vemos que cambiaron, pero más no sabríamos cuál es una especie que indique ese cambio. Buen día, ¿puedo hacer un pequeño comentario? Solo para enriquecer un poco. Sí, Sí. adelante. Gracias. Pregunto si es muy difícil, yo entiendo que determinar ante una pandemia qué especies pueden ser como indicadores. Lo que me llamó la curiosidad es lo del niño. Yo creo, no sé, desconozco un poco el área de estudio y el historial que tiene, pero seguramente habrá registros de otros años niño y seguramente habrá algunas especies, como tú ya lo has diferenciado, que cambian su abundancia, su distribución y sus indicadores. Entonces mi pregunta era más o menos algo así, ok, seguramente habrá antecedentes del efecto del niño y algunas especies que te podrán decir, ok, hay un niño porque esta especie cambió sus parámetros, pero como tienes el COVID o la pandemia COVID que es nueva, no hay muchos que yo sepa, no hay muchos antecedentes de este tipo de fenómenos en México, pues quizá alguna especie nueva o algún cambio, alguna especie nueva, perdón, alguna especie con un cambio diferente a los historiales, quizá podría ser un indicativo. Pero bueno, contestaste mi pregunta de muy buena manera. Muchas gracias. Muy bien, Gracias. Sí, gracias. por ejemplo, ay, perdón, para el estero Urias no hay, o sea, sí hay registro de especies en años pasados, pero igual tendría como meterme un super clavado en las bases de datos viejitas y ver qué especies cambiaron. Lo que pasa es que también siento que con otros efectos, como por ejemplo, o sea, sí niño niña, pero también el impacto que ha recibido el estero a lo largo de los años fue cambiando. Entonces eso también va a afectar la composición de las especies. Entonces sí es, creo que complicado como determinar, bueno, yo creo, ¿no? Como determinar qué especies indicarían. Pero igual se podría hacer. Ja. Muchísimas gracias. Muy buena presentación. Gracias. Gracias, Gracias. Eric. José María Morales te pregunta, ¿hubo algún cambio de dominancia de especies con respecto a los sectores? Y si sabes más o menos qué especies fueron. ¿Cómo, perdón? Casi no lo escuché. Eh, Eric
José María Morales Trejo te pregunta, ¿hubo algún cambio de dominancia de especies con respecto a los factores y qué especies fueron? Sí, aquí por ejemplo, em, ay, perdón, ni puedo cambiar. Ah, ya me pasé. Sí, mira, por ejemplo, aquí hubo un cambio en la dominancia este es el índice de Simpson, y aquí vemos que hubo un cambio en la dominancia de especies durante el 2020, pero no como tal, bueno, sí lo tengo, pero no lo tengo aquí en la presentación. Las especies que fueron más dominantes durante el 2020, que fue cuando se suscitó la pandemia, fueron, por ejemplo, Mujil curema, Canax caninus y Lila storífera. Esas fueron las tres más dominantes. Entonces, por ejemplo, en el 2021 cambió la dominancia de las especies. También Mujil curema y Canax caninus aumentó, o sea, como que durante el 2020 disminuyeron y luego aumentaron para el 2021. Muy bien, muchas gracias, Yareli. Pues nos quedan 2 minutitos, 3 minutitos, Yareli. No queda más que agradecerte por tu presentación. Es un trabajo muy interesante y novedoso. Yareli, me gustaría que nos comentaras un poquitito, en un minutito, cómo funciona, porque creo que te vas a titular por artículo, ¿verdad? Sí. Sí, lo que les comentaba al principio, que en mi tesis, por eso tengo dos títulos, mi tesis tenía un título y con el paso del tiempo se fue convirtiendo, o sea, tuvimos estos resultados interesantes y vimos que estaría bien publicarlo junto con mi asesor. Entonces él me motivó y me dijo, pues vamos a mejor a cambiar todo y te titulas por artículo. Entonces, pues este último semestre, bueno, el pasado, todo estuve trabajando en el artículo y ahorita seguimos trabajando en el artículo. De hecho, ya no falta mucho para someterlo. Entonces ya, pues vamos a ver. Espero que todo salga bien. Y en ese tipo de sistema de titulación por artículo, ¿tú defiendes tu tesis o nada más publicas el artículo? ¿Cómo funciona? Public- Se publica el artículo primero, una vez que ya está aceptado, bueno, que ya pasó por todas las revisiones y todo, se publica el artículo y ya cuando ya está publicado y aceptado, tú tienes que ya no haces una tesis, porque yo sí ya la tenía avanzada, pero después cambias el formato que es tesis por artículo. También es una tesis que tiene pues la introducción, material y métodos, y luego en la parte como de resultados metes el artículo completo, o sea, ahí lo que publicaste, y al final haces una discusión general pues sí, del artículo y de tu tesis en general, ¿no? Entonces, o si algo no entró dentro del artículo, lo puedes discutir al final. Y esta tesis, pues ya la sometes como todas las tesis normales a que la revisen tus asesores, que te den el visto bueno, colectas las firmas y luego ya te titulas y haces un examen profesional, igual defiendes tu tesis, que en este caso sería pues el artículo. Ah, muchas gracias, Yareli. Pues nada, Sí, de Yareli, nada. no agradecerte tu participación. En los próximos días te hago llegar tu constancia. Muchas gracias Muchas a todos gracias. y los esperamos la próxima semana en el próximo seminario. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego.